¿para qué voy a usar servicios? Yo, ¿para qué puedo necesitar esta idea de tener servicios? ¿No es cierto? Bueno, para varias cosas. Por ejemplo, una opción es para tener funcionalidad compartida o para agarrar alguna determinada funcionalidad que es no visual y ponerla yo directamente dentro de una clase separada para simplificar también un poco nuestros componentes. Acá vale la separación por capas, donde los componentes son la capa de presentación y nosotros podemos pensar una capa lógica, que es una capa que la implementamos a través de servicios, para no tener unos componentes llenos de métodos que hacen un montón de funcionalidad, lo podemos dividir también de esa forma. No necesariamente nosotros dividimos a veces un programa en funciones y procedimientos o un sistema en objetos y clases o en clases y métodos, no lo dividimos necesariamente por un tema de reuso, no es que nosotros solo creamos funciones para reutilizar código, porque esta función se llama acá y se llama allá. A veces solamente para ordenar el flujo de trabajo, para ordenar el flujo de un programa y para que quede más claro cómo funciona un programa. Por decir, bueno, inicializar variables, hacer el ciclo, mostrar la salida, ¿no es cierto? O pedir entrada, hacer un bucle y mostrar la salida, típico ejercicio de las primeras materias de programación que nosotros hacemos. A veces ese orden, esa división en procedimiento y función es una división conceptual y lógica. También pasa con los objetos y también pasa con los componentes en el caso de Angular. A veces nosotros creamos componentes porque hay funcionalidad compartida y a veces únicamente creamos componentes para dividir lógicamente nuestra aplicación y que quede más ordenado y más entendible por una persona, para tener distintas capas o niveles de abstracción. Entonces en este caso con el tema de servicios lo podemos utilizar para eso. Si nosotros vamos a hacer un pequeño refactor acá de nuestra aplicación, como para ejemplificar esto, vamos a hacer un refactor. Nosotros esta aplicación, la To-Do App que hicimos de ejemplo en clases pasadas, nosotros habíamos decidido que esa aplicación tenga como efectivamente tres componentes: el formulario, la lista y un footer abajo, y distintas funcionalidades en cada uno y las comunicábamos a través de input y output. Bueno, si nosotros trabajáramos con servicios, fíjense que nosotros tenemos acá nuestro app component que tiene, bueno, tiene cierta lógica, por ejemplo, la creación de un ítem, el manejo de este ID. Este manejo de este ID nosotros no necesitamos hacer visualmente, solamente está acá para poder asignárselo cuando me asignan un nuevo ítem, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos pensar en dividir un poquito esta aplicación de distintas formas. Vamos a hacer una primera división más sencilla que nos permita a nosotros trabajar y dividir un poquito la funcionalidad de, de este, de este componente y de los otros también. Bien, nosotros acá este formulario, acá en este caso no lo vamos a aplicar, pero sí lo vamos a usar también, probablemente también lo hagamos para la lista, ¿no es cierto? Vamos a utilizar principalmente por eso, para dividir la funcionalidad. Entonces tenemos ese to-do service. Lo que vamos a hacer es vamos a mudar esta lista y este last item ID lo vamos a poner como propiedades de nuestro to-do service. Bien. Vamos a hacer un pequeño refactor acá. Vamos a tomarlo como parte del to-do service, vamos a agregar esas dos variables en instancia. Vamos a volver acá, vamos a mover de alguna forma este método, ¿no es cierto? Este método que lo que hace es crear un... Vamos a llamarle a esto add, ¿no es cierto? Que lo que va a hacer es agregar uno de esos ítems. Y vamos también, entonces, vamos por parte. Entonces, hicimos el add, ¿no es cierto? Ya la lista no la tenemos como parte de este componente, ¿bien? Nosotros vamos a necesitar de alguna forma un acceso a esa lista, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es un método de acceso que me devuelva esa lista. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle al servicio su lista. Siempre vamos a trabajar directamente ahora con la lista del servicio. Cuando venga la creación de un ítem, lo que vamos a hacer es simplemente delegarle esa tarea a mi servicio.
Vamos a delegar todo o gran parte de la funcionalidad en el servicio. Fíjense que ahí me quedó bastante más chiquito y bastante más ordenado esta clase. También vamos a delegar en el servicio, como ahora nosotros no manejamos más la lista es un atributo de nuestro servicio, lo que vamos a hacer es pasarle también a nuestro servicio esta funcionalidad, ¿bien? La funcionalidad de eliminar. Entonces acá vamos a crear un método, vamos a venir acá, vamos a crear un método que sea remove, el que tenga determinado ID, y lo que va a hacer esto va a ser eliminar de nuestra lista ese elemento. Bien. Vamos a volver y vamos a delegar de nuevo esa funcionalidad en nuestro servicio. Directamente. Fíjense que ahora este componente es solamente presentacional, lo que hace es redirigir de una u otra forma a nuestro servicio esa funcionalidad y nos queda todo un poquito más ordenado. También, si nosotros tuviéramos otra forma de agregar desde otro componente, de agregar algún tipo de tarea, nosotros al agregarlo directamente a nuestro servicio, esto, bueno, podríamos compartir esa forma de agregar y no estaría atrapada dentro de este componente. Y esto también es getList, porque nosotros ya no tenemos un atributo list. Modificamos además acá, agregamos el getList de los dos lados. Y si vamos a la ejecución, creamos un elemento. Todo sigue funcionando de la misma forma. Pero fíjense que ahora, pongamos un breakpoint acá. Si nosotros vemos nuestro servicio, ahora nuestro servicio es el que maneja los ítems, los IDs, y dentro del servicio tenemos esta lista de todo items. Bien. Que se van creando, que se van eliminando, ¿cierto? Todo funciona a la perfección. Entonces nosotros podemos justamente, como decíamos antes, agrupar funcionalidad dentro de esos servicios, ¿no es cierto? Fíjense que si nosotros, esto nos sirve para nosotros agrupar esa funcionalidad dentro de un servicio. Además, volvamos un poquito a la presentación. Otra cosa que nos puede servir, es para comunicar componentes. ¿Bien? Nosotros podemos utilizar esos servicios para comunicar distinto tipo de componentes. Fíjense, nosotros tenemos, acá hemos comunicado, tenemos dos componentes, ¿no? Tenemos, perdón, cuatro componentes. El componente app, que es el padre de todos, el componente form, el componente list y el componente footer, que es este de acá abajo. Bien, vamos a crear un nuevo componente, pero vamos a cambiar el enfoque ahora, que es un enfoque alternativo. Siempre que nosotros podemos comunicar dos objetos, siempre que podemos comunicarlo hay que hacerlo de la forma menos acoplada posible. A través de un parámetro de entrada, como en el caso de la lista que nosotros estamos pasando acá, es una buena forma de comunicar. Es mejor que a través de una inyección de dependencias. Pero hay veces que hay dos componentes que no se conocen entre sí, en el sentido de que no son padre e hijo o que no hay una relación directa. Y pasar un parámetro de un componente, digamos, abuelo a un componente nieto, que hay otros componentes en el medio, implica ir pasando y pasando y pasando variables. Y eso a veces se hace molesto, se vuelve un problema, a veces no es un único input, sino que son varios las cosas que nosotros tenemos que pasar. Entonces a veces es más cómodo utilizar los componentes como una forma de los servicios como una forma de comunicar esos componentes. Vamos a hacer un nuevo componente que le vamos a llamar, vamos a llamarle estadísticas o to-do statistics. Vamos a generarlo de nuevo con el engine generate, pero ahora va a ser un generate component. Vamos a llamarle simplemente stats. Vamos a generar uno nuevo. Bien, tenemos nuestro componente stats acá, que lo que va a hacer mostrar ciertas estadísticas sobre la lista de componentes. Bien, vamos a hacerlo con un truco. Acá vamos a usar, también vamos a aprovechar para usar una directiva.
Primero vamos a tener que hacer un refactor también acá en el footer, donde lo que vamos a hacer es mover nuevamente, vamos a mover estos métodos que nosotros teníamos acá, que hacían el cálculo, lo vamos a mover al servicio nuestro. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar esto, vamos a llevarlo a nuestro servicio, acá, para que también calcule las estadísticas ya directamente el servicio, que pueda hacer ese cálculo. Bien, acá esto no hace falta. Directamente nosotros vamos a devolver el resultado del cálculo. Tampoco hace falta comparar por falso, sino que basta con decir si esto es así. Lo mismo que acá. Bueno, estoy haciendo un refactor ahí bastante sobre la marcha. Vamos a devolver el valor. Bien, entonces ahora nuestro servicio también sabe calcular el incomplete size y el completed size. Vamos a propósito... Uy. Vamos a ir de nuevo entonces a nuestro footer, que vamos a modificar la implementación. Lo que vamos a hacer es inyectar nuestro servicio, que esto se hace de esta forma. Lo vamos a inyectar y ahora vamos a delegar en ese... Vamos a delegar a nuestro servicio este cálculo. Vamos a dejar esas variables porque, bueno, no molestan por las dudas. Y vamos a delegar ahí el uso. Vamos a delegar a nuestro servicio. Pero lo interesante es que ahora nuestro servicio sabe hacer ese cálculo también. Entonces lo podemos acceder desde otros componentes. En este caso lo vamos a acceder desde este componente de acá de estadísticas. Entonces a este componente de estadísticas vamos a agregarle una clase. Vamos a agregarle una clase que se llame ProgressBar. Bien. Le agregamos esa clase ProgressBar. Y le vamos a agregar además, vamos a decirle a esa ProgressBar también le vamos a decir que calcule. Acá vamos a hacer un binding. Vamos a inyectar acá nuestro servicio también. Vamos a inyectar nuestro servicio y vamos a preguntarle acá vamos a hacer un completed percentage. Entonces lo que va a devolver esto, ¿qué va a ser? Va a ser la cantidad total, la cantidad completada sobre esto por 100. Y vamos a hacerle un rounding. Vamos a redondearlo para que nos quede un número que nos entre bien. Entonces vamos a mostrar en este componente que es el AppStats la cantidad que está completa. Lo que va a hacer por ahora nuestro componentito. Pero fíjense qué pasa acá. Yo me estoy comunicando directamente con el componente y en el componente puedo acceder también a la lista. Entonces no hace falta que yo le pase a este stats component una variable de lista de entrada, sino que simplemente lo tomo desde el servicio. Entonces vamos a agregarlo a este componente, a ver si me lo agregó en el módulo, porque esto es importante. Fíjense que sí, que está acá en el módulo. Y mi stats component tiene un nombre que es appstats. Por ahora no es muy bonito. Vamos a agregarlo también en nuestra aplicación. Después del footer, acá nos aparece nota number, porque todavía le da 0 dividido 0. Pero cuando nosotros empecemos a agregar distintas tareas, fíjense, bueno, ahora nos va a decir que tenemos 0 completadas. Vamos a agregar algunas tareas más. Y a medida que vayamos completando tareas, ¿no es cierto? Nos va a decir tanto por ciento. ¿Bien? 100%. Vamos a volver a nuestro stats component. Vamos a ponerlo un poquito más bonito.
Vamos a agregarle acá un valor de porcentaje. Y vamos a estirar un poquito esta progress bar. Vamos a hacer un truco. Acá. Me voy a traer la clase esta. Vamos a hacer un truco acá. Vamos a usar este color. Vamos a darle una altura de 50 píxeles. Le vamos a dar un font size más grande. Vamos a darle un X large. A ver cómo queda. Bien. Entonces ahí tenemos nuestra barra de progreso. Pero vamos a agregarle un truco para que vaya mejorando. Vamos a agregarle acá una cosa de Angular, que es el ng-style, que me va a permitir a mí variar. Fíjense que va a quedar bueno. Vamos a variar el tamaño de acuerdo a ese porcentaje completado. Vamos a agregarle acá la unidad, porque esto sí es importante. Vamos a sacarle estos breakpoints. Fíjense que ahí no tengo nada completado, pero si empezamos a completar me va a decir 25%, 50%, 75% hasta 100%. Agrego una nueva tarea. Entonces a medida que voy completando, se me va a ir cambiando. También vamos a agregarle un poquito más de onda todavía. Vamos a agregar una transición. Entonces ahora creamos 1, 2, 3, 4 y vamos completando. Y ahí me va agregando. Entonces acá, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que nosotros estamos comunicando dos componentes, nuestro stats component que tiene acceso a nuestro to-do service, lo estamos comunicando con todo el resto de la aplicación y podemos tener acceso a la lista, todo, sin tener que pasarle como parámetro. Fíjense que acá nosotros en ningún momento le estamos pasando como parámetro no le estamos pasando la lista. ¿Cierto? Que lo que deberíamos pasarle para poder hacer todo ese cálculo, pero si yo le pasara la lista, también necesitaría el método para calcular en el método del servicio para calcular cuáles son las que están completadas y cuáles no. Entonces de esta forma, bueno, podemos comunicar distintos componentes que no necesariamente son padre e hijo. Yo podría poner también lo interesante acá es que nosotros podemos meter dentro de nuestro footer o en cualquier otro lado este componente y va a seguir funcionando perfecto por más que no tenga acceso a esa lista. Bien. Entonces, volviendo de nuevo, nos sirve, como decíamos, para comunicar componentes, para agrupar funcionalidad compartida y también para ordenar mejor el código. O sea, en este caso, nosotros en el caso del to-do list, por ejemplo, en el caso de nuestra aplicación, nos sirvió para ordenar un poco el código. Acá nada más, estos son nada más que pasamano, que van al servicio y ahí es donde realmente se hace el trabajo. Entonces tenemos dividido como en capas. Tenemos una capa de presentación donde solo mostramos algunas cosas u otras y atendemos a eventos, y otra capa más de lógica donde ahí se decide cómo se maneja, por ejemplo, el ID. Yo acá podría decir, bueno, quiero que los ID sean de 10 en 10, ¿no es cierto? Ya no que sean de 1 en 1, ¿no? Entonces, simplemente con ese cambio, mi aplicación ahora, todos los IDs van a agregarse como decíamos antes, de 10 en 10, ¿no es cierto? Si yo acá agrego y fíjense que mi ID en este caso es 30, ¿no? Entonces yo puedo encapsular de alguna forma esa capa de lógica adentro de un servicio.